As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Haciendo cuentas, ¿no? Se aprieta la Liga un poquito porque perdió el líder, el Barça, contra la Real Sociedad y ganaron sus principales perseguidores, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal también, que va cuarto. Y no sé si... Yo es que ya daba la Liga por ganada para el Barça en octubre. Me da un poco de pereza volver a pensar. O sea, es algo que de mi cerebro ya había apartado, quién ganará la Liga, y ahora es como una tarea que ha vuelto. Sí, es que bueno, el Barça ahora tiene 2 derrotas, que es una más que el Real Madrid, que es curioso, ¿no? Parece dar otra impresión totalmente distinta, sobre todo después del vendaval del Clásico, pero el Barça ha caído esas 2 veces contra Osasuna y contra la Real Sociedad, las 2 veces sin Lamine Yamal, es verdad, y se nota ya el peso que tiene él y también cómo afecta al equipo, porque ¿te acuerdas que hace tiempo se hablaba de que Lewandowski sin Dembélé bajaba varios peldaños en cuanto a influencia, en cuanto a impacto? Pues yo ahora mismo es lo mismo, ¿no? Lamine Yamal, yo creo que a Lewandowski le da la vida al polaco, y por el peligro que produce, por cómo abre a las defensas, por cómo los balones que mete, ese centro ya que es una firma personal suya. Y ayer se le vio más náufrago que nunca, ¿no? A Lewandowski y también a toda la parte atacante del Barça. Bueno, 2 cosas para empezar. Una, ese dato que me has dado de que el Barça ha perdido más partidos de Liga que el Real Madrid es el típico dato que busca un hincha desesperadamente para autoconvencerse de algo, ¿no? Como... O sea, no funciona así la clasificación, Javier. O sea, no... No, ya lo sé, pero... No pierde la Liga. El que tú quieras ahora. Gracias. Vamos a cambiar las normas, ¿no? Del fútbol. A partir de ahora ganará la Liga quien menos partidos pierda, ¿no? Pues, no, pero es verdad que una Liga sólida, sobre todo con varios rivales duros como en la Liga Española que tienen siempre, se gana con una serie de pocos partidos perdidos. Y el Barça, para lo bien que está jugando, ya ha perdido 2 de forma, para mí, un poco inesperada, incluso casi probablemente injusta, podríamos decir. Y que creo que sí que hace que la Liga esté más abierta de lo que debería, probablemente. Al principio, en los 90, cuando se cambia el valor de las victorias, ¿no? Que pasan a ser de 2 a 3 puntos, había quien miraba mucho eso, ¿no? Que decían, si la Liga contara 2 puntos, habría ganado... Hubo alguna que dependía de eso. Sí. O incluso iban atrás y decían, si aquella hubiese valido 3 puntos, habría sido campeón otro equipo, ¿no? Me ha recordado un poco a eso. Y 2, el único apunte que tenía del Real Sociedad Barça era el que has dicho tú, ¿no? Que no estaba Lamine Yamal, como no estaba en Pamplona, contra Osasuna salió desde el banquillo, marcó un golazo, ¿recuerdas? Y que no fue suficiente. Y contra la Real Sociedad es que ya ha llegado un punto Lamine Yamal que, como tú has dicho, ¿no? O sea, es importante para su equipo no solo por lo que hace, sino por lo que su sola presencia permite hacer a sus compañeros, ¿no? Porque el rival ya, lógicamente, pues vigila mucho su zona de influencia, y quizá otros jugadores, como has dicho Lewandowski, pero también Rafinha, pues están un poco más libres, ¿no? Para producir en ataque, ¿no? Y se notó, le van a hacer pruebas en el tobillo
Veremos qué dolencia tiene. Yo creo que no va a ir con la selección española. No, han dicho ya que de 2 o 3 semanas que no va con la selección, que va Bryan Gil en su lugar. Pues no sé. El partido la verdad es que me llamó la atención que la Real Sociedad jugó muy bien. O sea, que viene un poco irregular. Sí. No está cosechando los mejores resultados, sobre todo en casa. Y que desactivó muy bien las virtudes que estaba teniendo el Barça. O sea, no chutó a puerta el Barça en todo el partido, porque cuando chutó y fue gol se anuló con polémica, ¿no? Fuera de juego de Lewandowski, del que quizá hablaremos ahora. Con los zapatos de Krusty, han dicho, ¿no? Sí. Y a su vez le hizo mucho daño. O sea, le hizo mucho daño. Apenas cayó en la trampa del fuera de juego, ¿no? que era la gran arma defensiva del Barça en los últimos meses. Y no sé, sí. A mí estos partidos me gustan porque al final elevan el valor de la competición, claro, de la liga, ¿no? Y tuvo sabor de partido de 9 de la noche de Canal Plus. 100%. Que los jugadores quieren brillar, que saben que hay mucha gente que les está viendo, que la liga un poco depende de ese partido y que pueden dar un golpe en la mesa. Estaba Cubo motivadísimo contra su ex equipo para demostrar y brillar, que es lo que tú dices. La Real Sociedad evidentemente tiene jugadores muy buenos, muy divertidos de ver, pero que llevaba una racha peor, con menos confianza o menos enchufados. Y yo creo que el otro día contra el Barça jugaron porque querían un poco decir que aquí están y un poco reivindicarse, ¿no? Como ese equipo revelación de los últimos años, que es divertido de ver, que puede ganar a cualquiera, ¿no? Y un equipo de categoría Champions, que es verdad que la Real yo creo que está ahí. Entonces yo creo que fue bonito de ver, porque lo que dices tú ensalza un poco el nivel de la liga y te das cuenta de que esos tropezones se pueden dar y que no es la famosa liga escocesa esta de la que se hablaba hace años. Hasta la lluvia, ¿no? Fue un poco muy de partido, como tú dices, de Canal Plus, 9 de la noche, ambientazo, como es habitual allí. Jugadores que es el típico partido que ya futbolistas que venían jugando bien, como Aguerd, el central, por ejemplo, salen revalorizados, ¿no? Y la gente empieza a hablar de ellos, máxime cuando el Madrid necesita un central y cosas así. Enseguida te puede cambiar la carrera un partido así, ¿no? Que aunque parezca mentira, todavía funciona así el fútbol en algunas cosas. Y me hizo gracia, me acordé cuando vi a Ataque Cubo y salió Ansu Fati, precisamente para jugar en la misma banda, los dos, y coincidieron en alguna jugada. Me acordé de esa famosa foto, ¿no? Hay varias fotos de los dos jugando en el Barça juntos, con Eric García también, que estaba lesionado. Y a mí esas cosas me hacen gracia. No sé, es una tontería, pero digo, son colegas, ¿no? Eran niños, ¿no? Y qué dos carreras tan particulares los dos, ¿no? Que te das cuenta de que, pues para asentarte en la élite, los caminos a veces no son tan obvios, ni tan fáciles, ni tan evidentes. En el caso de los dos, empezaron muy fuerte y les ha costado. A unos todavía a Ansu Fati todavía está ahí un poco ahora mismo que en tierra de nadie, ¿no? Y Ataque Cubo le costó tener protagonismo en primera división, le costó que confiaran en él, que no le vieran como un jugador endeble. Y ahora pues los dos tienen la oportunidad de ser importantes para sus equipos. Es que para bien o para mal llegas a unos niveles que son todos tan buenos. O sea, claro. Que de estar en el top 3 Balón de Oro a quedarte, digamos, en una zona intermedia o a no llegar, son cositas muy pequeñas. El famoso detalle está ahí siempre. Y lo de Ansu Fati, yo estoy convencido que debe estar él con un debate interno permanente de qué hacer. Buscarte un poco las lentejas fuera del Barça e intentar tener protagonismo, o intentar esperar tu momento en el Barça. Es decir, lo que Boyan hizo
o lo que Boyan dijo que se había arrepentido un poco, ¿no? De no haber tenido paciencia. Yo creo que está ahí en esa disyuntiva que es muy difícil porque de elegir, acertar y te condiciona una carrera. Yo creo que Ansu Fati en el Barça puede tener un gol importante. Me da esa impresión que Ansu Fati, yo creo que eso lo tiene dentro, la sensación de jugador grande, aunque se haya quedado estancado por el aspecto físico, por sus lesiones complicadas, pero yo creo que es el típico jugador que le espera un gol importante con el Barça. Yo tengo esa impresión, al menos. Hombre, le puede preguntar al propio Bojan Kirkic, que está en el Barça. Y claro, por eso. Está en el Barça precisamente para esas cosas, tengo claro, entendido. ¿no? Exacto. Y bueno, el fuera de juego de Lewandowski, como tú dices, por el zapato. Que es un poco lo más sí. Parecido a viajar en el tiempo, ¿eh? Lo de Boyan, lo de un poco estar en el Barça para que Boyan evitando que haya más Boyan, ¿no? O sea, como que la gente a lo mejor no se precipite o que inculcarlo de que fuera del Barça o de un equipo grande hace mucho frío, ¿no? O sea, es como volver atrás en el tiempo para que otros no hagan quizá el error que él cometió, que yo creo que él no se arrepiente de su carrera, pero que a lo mejor sí que con perspectiva le sabe dar un poco de paciencia a los jugadores jóvenes que ahora salen del Barça. Sí, ¿no? Y también para ayudar un poco esa transición de subir al primer equipo, ¿no? Que los veteranos cuiden un poco más, el aspecto de la salud mental. Es un poco, claro, estás recordando toda tu vida lo que te pasó no tan bueno, ¿no? Un poco, es verdad, lo que tú dices, como si estuviera Álvaro Benito un poco asesorando a los que se lesionan la rodilla en el Madrid, ¿no? Un poco lo de, que también, hablando de chicos jóvenes, el gol de la Real Sociedad viene por un resbalón de Cubarsí, que la verdad es que el chico, un chico de 17 años jugando con la cara machacada en Anoeta, que tenga un pequeño resbalón es francamente entendible y lógico y normal, ¿no? Yo creo, porque estaba rayando a un nivel altísimo, pues que tenga un desliz literalmente, ¿no? Sufrió mucho ayer, sufrió mucho. Sí, claro, es que toda la defensa, es que imagínate. Toda la defensa que es un campo difícil, el campo, o sea, aparte del campo por la lluvia y tal, no era lo más o sea, no era un partido algo hostil, ¿no? Entonces, para un chico de 17 años es que a veces se olvida, ¿no? Lo joven que es. Pero bueno, lo de fuera de juego, Javier, lo de fuera de juego, yo no entiendo tanta polémica porque, no sé si recuerdas, cuando aquel Barça-Madrid que fue prácticamente decisivo para la Liga en 2023, que anularon un gol por fuera de juego a Marco Asensio en el Camp Nou. No sé si te acuerdas. Pues Xavi, el entrenador del Barça, dijo que no había discusión porque era un tema científico. Lo dijo literalmente, que fuera de juego era un tema científico, el VAR era un tema científico, así que la ciencia pues nos asesora, la ciencia hay que hacerla. Y ya sabes lo que yo pienso del VAR, pero me convenció Xavi en ese aspecto ese día, así que una evidencia científica tampoco decir mucho más, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo con ese. ¿Cómo se las tengo guardadas a Xavi siempre? Yo me asusto a veces. En mi cerebro tengo un apartado de cosas que quizá un día pueda reprochar a Xavi, ¿no? Algo así. Yo pienso mucho en Xavi últimamente yo creo él también en ti, me parece. No. Xavi está pensando en sí mismo también, que se le da muy bien eso. Pero yo creo que Xavi se tiene que estar tirando de los pelos, ¿no? Por la oportunidad que ha dejado pasar, por un exceso de victimismo y de excusas, porque yo creo que pues se está viendo que tenía material importante con el que trabajar y con el que asentarse como entrenador, y lo ha desaprovechado por esa sensación de es un poco lo del efecto Pigmalión, ¿no? Yo creo que Flick les ha dado confianza y vuelo a sus jugadores y Xavi a todo lo contrario, ¿no? Que les hacía de menos. No
te digo que con Xavi jugó Cubarsí, jugó Lamine Yamal, pero que siempre estaba como con la sensación de que el Barça estaba en crisis, que no les daba, que tenían que estar que con estos bueyes había que arar. Yo creo que eso generó un efecto ese de tirar para abajo a ciertos jugadores, y que luego se ha visto que todos han dado están dando una subida de escalón, ¿no? Y yo creo que Xavi pues se tiene que estar un poco, probablemente Xavi, porque como Xavi vive en ese mundo suyo, que él en ese pedestal que él se ha subido y ha upado, yo creo que él seguirá sin asumir sus fallos, ¿no? O lo que le hizo arruinar una renovación ya pactada, ¿no? Yo creo que él seguirá en sus 13. Bueno, los éxitos de Flick serán los éxitos de Xavi, ¿no? Es esa idea fuerza que ya está instaurada en algunos sitios y irá calando. O sea, no dudes, eso ya, no sé, ya ocurrió con algunas Champions que gana el Barça con Xavi sin jugar, también fueron gracias a su idea de juego y su filosofía. Sí que dio carrete Xavi, por convicción o por necesidad, a un montón de canteranos, Javier, y es algo que cuesta muchísimo que pase en el Real Madrid, aunque el sábado, tras otra lesión gravísima, en este caso de Eder Militao, Ancelotti recurrió a Raúl Asencio, central del Castilla, del filial, que jugó bastante bien. No sé si esto va a ser una apuesta definitiva o es algo circunstancial, pero yo ya venía esto pensándolo un tiempo, Javier, porque lo hemos hablado aquí. ¿Por qué? Porque el Madrid no es capaz de aprovechar la inversión que hace en la cantera. Y tengo una idea para salvar la cantera del Madrid, Javier. No sé si quieres saberla o prefieres que me la guarde yo. No, la necesitamos escuchar para que se empiece a aplicar desde ya. ¿Qué fórmula crees que hay que implantar para salvar la cantera del Madrid? A ver, es una idea múltiple. O sea, es una idea múltiple que una primera fase menos ambiciosa, o ya ambiciosa, pero no tanto como la siguiente que te contaré, consiste en que el Madrid vaya por todos los hospitales de España, ¿no? Y todos los niños que nazcan, en ese momento, un enviado del Real Madrid, que no sé si se puede recuperar para esto a Jorge Valdano o utilizar a Emilio Butragueño. Emilio Butragueño puede ser una buena persona para hacer esto. Inmediatamente habla con los padres y por 100 euros o por una camiseta del Madrid o por un mensaje personalizado de Rüdiger o lo que sea, el Madrid ya adquiere los derechos de ese niño para toda su vida, futbolísticamente. Y en el momento de nacimiento, ¿vale? Javier, he estado investigando y cada año en España nacen alrededor de 160.000 niños varones, sí, ¿vale? Las niñas, si quiere Florentino también apostar por ello, también se puede hacer. Entonces serían 160.000 niños por 100 euros, pongamos, de media de gasto, pues serían 16 millones de euros al año, si no me equivoco, con las cuentas, que es una cantidad asumible para el Real Madrid. Y luego con que te salga uno por generación, que alguno te saldrá porque son todos los niños de España los que contratas en ese momento, esto es súper rentable ya. Quizá haya que pagar un poco más por los niños que nazcan en enero, febrero, ¿no? Que sabes que tienen una ventaja cognitiva y después competitiva en esto del fútbol. Incluso si los padres acceden, puedes llevar a un doctor, ¿no? Para que examine ya al niño y vea un poco las piernas, cómo tiene, la capacidad torácica, ¿no? Enseguida, y quizá desechar alguno en ese momento, no lo sé, y ahorras costes, y así te aseguras, digo yo, porque si no, ¿de dónde van a salir los futbolistas, no? Tener a los mejores futbolistas españoles de cada generación. Ya, o sea, estás más o menos intentando implantar de nuevo el sistema de esclavitud, ¿no? Es básicamente que consiste en tener derecho
sobre las personas por 100 euros por comprar. Sí, no. Es efectivamente. Lo camuflas con una entrega de una camiseta de Rüdiger. ¿Qué diferencia hay entre fichar a un niño de 10 años y fichar a un niño de 10 horas? O sea, ninguna. O sea, yo creo que muy poca diferencia. Y por el camino te ahorras una pasta increíble en ojeadores, ¿no? Intermediarios y demás, porque ya los tienes a todos. O sea, ya tienes a todos. Incluso puedes prohibir que los demás jueguen a fútbol. O sea, quizás seas el único club de fútbol de España al final, ¿no? Porque no habrá niños para los otros equipos. No, has dicho que era ambiciosa, no lo veo tanto. Lo veo realizable, Enrique, y lo veo... Sí. Pero hay más. Te escucho. Si esto falla, por lo que sea, porque claro, imagínate que te encuentres al típico padre que es del Barça, ¿no? Que no atiende a razones, que dice, a mí no, yo por 100 euros no vendo los derechos de mi hijo, ¿no? Ni por 200. Entonces, claro, ya tendrías que llegar a cantidades que ya no te salen las cuentas después, ¿no? Entonces, queda la política, Javier, queda la política. Queda convencer al gobierno de turno para que emita un decreto por el cual, al nacer, ya perteneces al Real Madrid. Esto es algo que yo creo que es viable. Y si no convences a los políticos, el propio Real Madrid se presenta a las elecciones, ¿no? Con los millones de seguidores que tiene el Real Madrid en España, seguro que conseguiría la representación necesaria para que, por decreto, tú, al nacer, perteneces al Real Madrid. La segunda parte la veo más difícil de alcanzar, pero sigo escuchándote, Enrique. O sea, creo que hay material con el que trabajar. ¿Sabes a decir cuando te encontrabas con un padre de esos, directamente robarle el niño? Y yo, oye, en Valdebebas hay aulas, ahí se pueden quedar a vivir, a dormir. No lo veo, lo veo descabellado en absoluto, Enrique. Eso eleva los costes, que los niños son muy caros, te puedo decir yo. Sí, o sea, lo sé. Que ya tú firmas los derechos y claro, y luego eso te sirve para la sección de baloncesto. Si luego juegan a baloncesto, también los tienes. Puedes abrir, como el Barça, ¿no? Puedes competir con el Barça en hockey sobre patines, en fútbol sala, todas esas cosas, porque tienes, insisto, a todos los niños que luego serán todas las personas de España, serán tuyas, Javier. Yo es que esto no sé cómo no lo ha hecho alguien antes. Igual nos está escuchando algún inversor. O algún dictador ruso, de un país que sí, efectivamente, que digan, sí, pues me gusta cómo piensa este Enrique Ballester, tiene ideas. Sí, que no acabe yo de asesor del gobierno de Kazajstán, ¿no? de deportes, sí, pero sí. O algún inversor que ahora compre el Intercity o algún equipo de estos de Primera Federación y aplique esto, se adelante al Real Madrid y cambie el orden mundial, Javier. Pero la realidad, Enrique, es que ahora mismo yo últimamente los partidos del Real Madrid me causan tanto estrés emocional que voy a empezar a ir al Bernabéu con la férula de descarga, porque empiezo a tener ya ataques de bruxismo dentro de los partidos, con tanta... Incluso cuando por fin juega bien el Madrid, se lesionan 3 jugadores antes del descanso, y lo de Militao especialmente, particularmente doloroso. Que además ahora está el Madrid en cuadro, la defensa en cuadro, para afrontar el crucial partido en Anfield dentro de 2 semanas. Pero bueno. Fue un sábado trágico, ¿eh? Fue un sábado no solo en el Bernabéu, que también, con Militao, pero es que después Ilyas Ahomach, sí, en la cerámica, la rodilla, Franquesa con el Leganés también. Creo que son 9 rodillas lesionadas en lo que va de temporada en la Liga, de gravedad. Ya hablamos hace unos meses o hace unas semanas, hablamos de este tema, ¿no? De cómo había crecido el número de lesiones graves en el fútbol. Antes lo habitual era que cada equipo de media tuviera una lesión de este tipo cada 2 temporadas. Y ahora se ha disparado esto. Hablamos de las posibles causas que apuntaban los especialistas, los expertos. El mayor número de partidos, lógicamente,
partidos con más minutos, además, con añadidos más largos, el juego a mayor intensidad que anteriormente, menos descanso, menos pretemporadas. Es un cúmulo de circunstancias, ¿no? A la que se une últimamente, comentan, ¿no? El césped híbrido, que está un poco de moda últimamente, que quizá también plantee problemas de este tipo, pero algo tiene que hacer el fútbol con este sentido porque es la una sangría, plaga, ¿no? No es normal que haya lesiones tan duras continuamente, ¿no? A mí me parece que es algo a estudiar y sacar conclusiones. No es, creo que limitarse a encogerse de hombros, ¿no? Y decir, qué mala suerte, o vaya racha, ¿no? Hay mucha gente está diciendo eso, ¿no? Vaya racha, vaya menudo mal de ojos, ¿no? Pues tampoco creo que sea muy científico eso. Yo creo que sí que ha habido un crecimiento llamativo en ese tipo de lesiones, que las vemos mucho más. Y luego, aparte, también me parece llamativo el hecho de que generalmente son muchas más lesiones en un partido que en entrenamiento, ¿no? Cuando no hay no tendría que ser así necesariamente, ¿no? La proporción. Yo creo que desde mi punto de vista, creo que se lesionan muy poco. Vemos muy pocos casos, alguno hay, por supuesto, pero vemos muy pocos casos de jugadores que se lesionan de gravedad y solos jugando, o sea, entrenando, cuando pues se entrenan todos los días, casi todos los días. Hay algo ahí también, me parece interesante para estudiar, que no sé si será el caso del césped, como dices tú, o la carga, o la tensión con la que se juega cada vez más. Sí. No lo sé. No, es que además es contraproducente, porque si se juegan más partidos, ¿no? Si se juegan tantos partidos, si se crean nuevas competiciones para ganar dinero, si al final vas a jugar esos partidos sin los grandes jugadores, porque también han caído ya grandes jugadores, están cayendo y caerán más si sigue esta dinámica, al final la gente estará dispuesta a pagar menos por el fútbol, ¿no? Y en consecuencia, tu objetivo inicial, que era ganar más dinero, pues tampoco lo conseguirás, ¿no? Y creo que tanto abusar un poco en pleno siglo XXI de la gallina de huevos de oro, al final vas a conseguir lo contrario, ¿no? Si sigues esta senda. Sí, más con más cambios, ¿no? Que tenemos más cambios y hay mucho más lesiones de este tipo. Además, para mí, y no será que no lo hemos dicho aquí 37 veces, pero es que el Madrid ha actuado de manera, para mí, muy irresponsable con los centrales. No es ventajista decirlo, es que Militao, recién salido de una lesión larga, que tenga que jugar todos los partidos en el año que todo el mundo se está quejando de que el calendario es insostenible, me parece una insensatez. Es que además creo que es importante saber qué tipo de jugador tienes. Y Militao es un central que confía muchísimo en su físico, que es muy ágil, muy saltador, muy flexible, que no es el típico central que depende de una colocación o que destaque por una salida de balón y que sea el central veterano. No, es un jugador poco estático, que se mueve muchísimo, muy agresivo en los movimientos y que ya ha dado esta temporada 17 sustos. Y que esto era algo bastante previsible. No había necesidad de ir tan al límite con él recién salido de una lesión, yo creo. Es que la ausencia de Nacho, ya se está hablando mucho, obviamente, de la retirada de Toni Kroos, pero la salida de Nacho, ayer estaba un poco aburrido y empecé a ver, vi el universo Valdano de Dani Olmo, entonces empecé a ver las fichas de los partidos de la Eurocopa, también por ver un poco Lamine Yamal, cómo había el reparto de minutos, esas cosas, y Nacho tiene momentos muy importantes en la Eurocopa, tanto de lateral, con el partido que sale desde el banquillo después de la sanción de Carvajal, que es titular Jesús Navas, como de central por Lenormand, a veces, que incluso en la final la acaba jugando él, entra con 1-1. O sea, era un futbolista que en ese sentido era súper útil
en una plantilla. O sea, era el típico que en el Football Manager tenías ahí que podía jugar de defensa en las 3 posiciones y te resolvía un montón de problemas. Y no sé si el Madrid minusvaloró su salida, o también, claro, también influye que, digamos que los 2 centrales que estaban los primeros en la lista de la cantera para subir, también se han lesionado de gravedad. Que está siendo tremendo, y quizá no hubiera tanta confianza en los siguientes, ¿no? Pero más motivo para haber acudido al mercado, ¿no? Que imagino que ahora ya no hay vuelta atrás. Para ir al mercado, hubo tiempo, luego tienes a Vallejo en un papel, en un rol que nadie entiende todavía cuál es, no tiene muy claro qué hace ahí, si es una obra de caridad que esté ahí, si es que solamente lo quiere para completar los entrenamientos, si no sé por qué entonces no se le ha dado la carta de libertad, si no se confía para nada en él, no lo sé. No, son cosas para mí que hace una plantilla menos competitiva en general. Y en Madrid yo creo que ahora tiene que ir al mercado y bueno, yo creo que ya lo puse, ¿no? Lo de que mi impresión es que, bueno, mi certeza casi que Florentino antes pregunta por Spasic, si está libre, que llama a Sergio Ramos de vuelta, en caso además con necesidad, ¿no? Yo creo que esa puerta está absolutamente cerrada, que antes prefiere jugar el propio Florentino de central que tener que recurrir a Sergio Ramos. Y pues ahora se está hablando de tal, el Bayer Leverkusen, pero ya estamos con situaciones un poco desesperadas, con parches, con tal. Pero bueno, yo creo que hay que ir al mercado de invierno de manera urgente, pero es que además no solamente con un central, también con un lateral, porque está claro que la baja de Carvajal es dramática y Lucas, con todo lo útil que parece y lo aprovechable que es, no te da para jugar todo el año de lateral derecho. Muchas movidas, ¿eh? A mí cuando veo que la gente tiene que que trabajar, me agobio un poco. Entonces, ¿a ti no te pasa eso un poco? Sí, pero esto es un poco lo de, en cierta manera, y perdóname no sé, que no quiero sonar, pero es como lo del cuento de la cigarra y la hormiga. Yo creo que es que en Madrid en verano dejó marchar con mucha ligereza y con el estómago lleno, después de haber ganado la Copa Europa, a Nacho, a Joselu, a Kroos, pensando que con la llegada de Mbappé aquello iba a ser la panacea y habían formado un equipo invencible, y está claro que no está bien confeccionada la plantilla para que tenga un equilibrio sano. Y luego hay jugadores, eso, pues en Anfield no sé cómo va a jugar. El otro día te mencioné que Valverde había jugado de lateral derecho en Anfield por una lesión de Carvajal y por tal, que había jugado por delante de Odriozola incluso, y ahora va a volver a jugar en Anfield de lateral, yo creo, porque es que no hay otra, no sé si hay otro plan B a eso, pero yo creo que Valverde juega a lateral y tendrán que estar pues o Ceballos o alguno que no tiene muchos minutos jugando de centrocampista, o incluso probar a Brahim por ahí, pero no sé qué va a hacer. Todo problemas que estarían resueltos si hace 35 años Ramón Mendoza hubiese puesto en marcha la operación Ni un niño sin su carnet del Madrid y hubiese adquirido los derechos de todos los bebés. Casi Herodes suena, ¿no? En fin, leí también que Mbappé que se quedaba fuera de la convocatoria de Francia por sorpresa, que no sé quién es sorpresa, o sea, no sé, que será bastante bueno sorpresa, ¿no? Para ir convocado. Tenemos más fichado a Brian Hill que a sorpresa, ¿no? Sí, no lo conozco, pero sí que conozco, Javier. Estuve en el Estadio de la Cerámica el sábado trabajando, viendo el Villarreal Alavés, y mira, viendo a otro canterano del Real Madrid, que no sé si el club adquiriría sus derechos en el paritorio o no, Dani Parejo, que es que, mira, todos esos niños que fríen por el Madrid tendrían la obligación, todos los mediocentros, yo creo,
de ir a ver a jugar a Dani Parejo, porque es increíble la ascendencia que tiene sobre sus compañeros. Evidentemente todos los equipos rivales lo saben y tratan de taparle, de que no pase por él en el juego, pero él aún así juega como un gendarme de tráfico, ¿no? Va como tanto el portero como los centrales, lo primero que hacen cuando reciben la pelota es buscarlo. Si le miran y está marcado, el propio Parejo les dice a quién tienen que pasar la pelota. O sea, es fascinante. Invito a la gente que se fije un poco, ¿no? Y siempre les señala el hombre libre, que hay el hombre libre, y el futbolista del Villarreal, Diego Conde, o alguno de los centrales, lo que tiene que hacer es caso a Parejo, ¿no? Y así juega el Villarreal. Incluso él manda tanto, más que el entrenador. A veces había alguna jugada que él decidía sacar en largo, se lo decía al portero, Marcelino le decía ok, como haciendo ver que quizá fuera idea de Marcelino, pero yo creo que era idea de Parejo, y salían, ¿no? O sea, es un tipo que todo el mundo le hace caso. Todo el mundo, excepto unas pequeñas criaturas que yo vi, porque acabó el partido, se fue todo el mundo, Parejo iría a cambiarse a la ducha, y cuando acaban los partidos ocurre esto que a ti no te gusta mucho, Javier, alguna vez lo has dicho, que suelen salir los hijos de los futbolistas al césped ahí a hacer unos pases, a hacer unos chuts, a jugar a fútbol, ¿no, Javier? Que esto pasa sobre todo cuando alguien gana un título, se ve más, ¿no? Porque sí, normalmente las cámaras ya no están cuando esto pasa en los campos de fútbol. Y entonces yo estaba ahí acabando, escribiendo la crónica, escribiendo el 1 a 1, la ficha técnica, esas cosas que hacemos los periodistas cuando no tenemos que bajar a las ruedas de prensa, y de repente veo que aparece Parejo en busca de sus hijos, ¿vale? Dani Parejo, el futbolista al que todo el mundo hace caso, sus compañeros internacionales. Raúl Albiol, con 40 años, hace lo que dice Parejo. Marcelino, el entrenador, hace lo que dice Parejo. Y salió Parejo con el objetivo de convencer a sus hijos de que dejaran de jugar a fútbol y se fueran, que se iban a casa ya, ¿no? Entonces presencié una escena muy bonita que era los hijos pasando de Parejo olímpicamente, ¿no? Parejo ya enfadado en un momento dado, diciendo que estaba vuestra madre esperando, no sé qué, algo así. Y pensé, qué bonito es. O sea, puede ser Dani Parejo, puede ser futbolista con más de 500 partidos en la liga, acabas de marcar un gol en primera división y aún así te pasa como nos pasa a todos los padres del mundo, ¿no? Sí. Que es muy difícil convencer a un niño para que deje de jugar a fútbol cuando se lo está pasando bien, ¿no? Así que esto lo cuento para que los padres que nos escuchan se sientan un poquito mejor. Con esta historia me acabo de acordar de un vídeo que había famoso del día después, ¿no? Que se hizo viral hace no tanto, con Rafinha y Thiago Alcántara jugando en balaídos, haciéndose unas segadas unos a otros, y que los dos luego acabaron siendo futbolistas, cuando en la época de Mafiño, que jugaba en el Celta. También era bonito esas imágenes, uno a otro, como jugando uno contra uno continuamente y demás. Pero sí, eso también te lo he comentado una vez aquí, que me hace muchísima gracia cuando veo a niños pues en el fútbol, o también muchas veces sale la NBA, ¿no? Que los hijos pasando de las estrellas que son sus padres, ¿no? Que están a lo mejor todo el mundo pendiente de una final de la NBA y el hijo está con el iPad viendo a Peppa Pig y pasa olímpicamente su padre, que ya le ve todos los días y que es el único que no le da cancha, ¿no? A su propio padre. Sí. Claro, porque nosotros vemos al futbolista, pero ellos ven a su padre, que tiene ahí todos los días. Muy visto, sí. Claro. Pero sí, me hizo gracia la escena, como me hizo gracia un 11 que me ha enviado un lector. ¿Tú tienes alguna alineación de estas que se recitan de memoria, ¿no? O alguna alineación fetiche de algún equipo favorito? Sí, tengo algunas, ¿no? El típico 11 del Real Madrid en la 10ª, lo tengo como grabado a fuego, que juega Contrao en vez de Marcelo. Poca gente se acuerda de eso.
Sí, tengo algún 11, ¿no? Y equipos que a mí me asombraban de pequeño, casi me los sé de memoria. Algún Manchester United, algún Milan, sí los tengo grabados. De los 11 de Champions del Madrid posteriores, claro, el otro día me acordé porque cuando estaba Casemiro, Kroos, Modric, Ancelotti a veces decía, no les tengo que decir nada, son muy buenos. Y digo, claro, igual como ahora ya tiene que decir algo a los que juegan ahora, Sí, igual es el problema ese, ¿no? Por ejemplo, pero bueno. el otro día lo pensaba, ¿no te parece? Me parece muy, muy extraño el hecho de que en la 10ª, que fue hace 10 años, que lo veo muy cercano al mismo tiempo, Casemiro no... era impensable que pudiera jugar la final, que tuvo que jugar Khedira recién recuperado ante la baja de Xabi Alonso, que Casemiro no era ni una opción que se contemplaba, aunque hubiera jugado a unos minutos bien contra el Borussia Dortmund en las eliminatorias previas, ¿no? Pero que hace 10 años, que en el fondo tampoco es tanto en el fútbol, 10 años Casemiro era impensable, y ahora Casemiro se le ve como alguien que si se retirara la temporada que viene tampoco te sorprendería, ¿no? Sí. Y es como lo compacto es el fútbol también a veces, ¿no? De 10 temporadas, las vueltas que le ha dado a la vida a Casemiro, ¿no? Y lo largas que se me han hecho, ahora que lo pienso, ¿eh? Digo, solo han pasado 10 años, cuántas cosas. Pero claro. Yo te quería contar que de Invisible Band me ha enviado el mejor 11 de la historia del fútbol, Javier, tengo que admitirlo. Es un 11 formado íntegramente por futbolistas brasileños y te lo voy a recitar, ¿de acuerdo? ¿Estás preparado? Sí. Vale. El 11 lo forman Dida, Dodó, Dedé, Doda, Dido, Dodi, Didi, Duda, Dada y Dudú. Es fantástico. No puedo dejar de un patrón. De leerlo. No puedo dejar de leerlo a diferentes velocidades. O sea, te puedo decir otra vez, Javier. Mira, Juan. Dida, Dodó, Dedé, Doda, Dido, Dodi, Didi, Duda, Dada, Dudú. Es fantástico. Me encanta. O sea, llevo un día y medio viéndolo, esto, y agradezco, ¿no?, al pueblo brasileño haber hecho posible esto, ¿no? Dida, Dodó, Dedé, Doda, Dido, Dodi, Didi, Duda, Dada, Dudú. Y lo mejor es que existen, o sea, porque te ponen una foto al lado de cada uno. Sí. De hecho, ha salido una película bastante buena últimamente, hace nada, se llama Didi, precisamente. Y el dodo era un animal, ¿no? Sí, extinto. Que se extinguió por un poco... O sea, no tenía Ministerio de Defensa el dodo, ¿no? Y llegaron allí especies invasoras y cayó enseguida, por visto. El pobre dodo. Y que no es un buen nombre para un defensa, realmente, porque Dodó era defensa, según este 11 que tenemos aquí. Y más cosas, Javier. El otro día nos contaste tu idea de torneo. Maravillosa idea de torneo. No. Torneo no. Démosle categoría. Mundial o Juegos Olímpicos. Yo le daría algo así, un poco más rimbombante. Hay que inventarse algo. O sea, algo que tenga carisma. Ya. Bueno, pues megatorneo. Megatorneo me gusta. Mundialito. Sí. Bueno, mundialito no, el mundialito le quita prestigio ya. El mundialao, así un poco un toque exótico. Mundialao. Es que los hinchas de fútbol son muy básicos. Eso siempre lo pienso cuando veo la Supercopa, ¿no? Que hemos normalizado que haya un torneo llamado Supercopa. O sea, sí. Esto es que, claro, hicieron la Copa y dijeron, vamos a hacer algo mejor que la Copa, ¿no? Y la Recopa. Claro, la Recopa ya, vamos, que realmente la Recopa es solo en España, se llama así, ¿no? En el otro sitio será la Copa de Campeones de Copa, o algo así, Copa Europea de Campeones de Copa. No sé, pero Recopa, un poco el copete del Mallorca, me recuerda a la Recopa, pero claro, esto funcionará, lo de la Supercopa, hasta que alguien cree la Megacopa. Cuando ya creen la Megacopa, bueno, en fin. Javier, tu Megacopa
de Naciones, Megacopa de Naciones, no está mal, ¿eh? Megacopa de Naciones en la que proponías que solo jugaran futbolistas que no habían sido internacionales. ¿Quiero recordar? Sí, correcto. O de equipos que no estuvieran en los primeros 8 clasificados. Que también, es verdad. Que además, bueno, yo te hablé de la CHAN, que es una especie de Copa de África que he comprobado, que no me la había inventado, en la que solo juegan futbolistas que jueguen en su liga. O sea, por ejemplo, Javier Clemente la ganó con Libia, fue algo histórico allí en el país africano, y solo podían jugar jugadores que jugaran en la Liga de Libia. Pues Manuel MC va un poquito más allá. Javier, a tu idea, dice, él piensa que el torneo definitivo sería un cuadrangular entre los finalistas del Mundial de No Internacionales, o sea, de tu torneo que propones, con los finalistas del Campeonato de Fútbol en la Calle, que hablamos de esto del Mundial de la Calle, de Potrero, que se jugaba en Argentina, y que esa gran final, que no sé si se podría llamar finalísima, como se llama la finalísima que ahora, ¿no?, que ahora juegan los campeones de Europa y de América de selecciones también, porque hacía falta más partidos. La finalísima, es que yo te lo dije, tiene nombre de copa de yogur, ¿sabes? Como el lanísimo o la copísima, eso tiene nombre un poco así como de eso. Sí, de postre con ínfulas. Sí, pero además de postre de esto que te lo sacan congelado, que está congeladísimo. Sí, eso, ¿no? Sí, exactamente. Veo que tienes en tu cabeza la imagen que yo proyecto. Sí. Y que ha ido doblando la cuchara, ¿no? Pero... Y que se jugaría la final en Maracaná, por supuesto. O sea, que llevar la final de ese torneo a Maracaná le daría como un prestigio, y yo ya creo que ya sería el motivo final para llamarlo Mundialao. Mundialao me gusta mucho, que también es un poco nombre de helado que sacan año de mundial, ¿no? El Mundialao también, no sé. Ha habido bastante gente que está motivada con este torneo. Incluso dirían que podría haber sido el gran torneo de Iturraspe, nos decía algún oyente. Es que había nacido para jugar el Mundialao. Iturraspe y Mikel Lasa, los dos. Es que ¿cuántas selecciones divertidas nos hemos perdido porque hay una selección ya sentada de la más élite, ¿no? Y hay otro escalón de jugadores que se quedan ahí a medio camino y que en un conjunto sería divertido de ver, ¿no? La mezcla. Y es una pena que no lo veamos. Cuánta alegría hemos privado al mundo, ¿no? Con estos torneos. No sé si incluso algún oyente podría haber jugado o podría jugar este mundial que tú propones. Y es que el otro día estaba yo tranquilamente viendo entrenar a mi hijo y se me acercó un chaval que luego iba a jugar un partido en las mismas instalaciones después, ¿no? Y por lo que fuera me reconoció y me dijo, soy Carlos Guillén, que te escribí el otro día. Y yo, sí. Era el que nos daba la idea de negocio de poner espejos para que ahorrar en videomarcadores, ¿no? Y que desde los sitios de la grada donde no se ve el videomarcador esté reflejada, ¿no? Y le dije, no convenció mucho esa idea a Javier, le dije, ¿no? Y me dijo, sí, y tampoco vio factible otra cosa que os envié hace meses, que no sé si recordarás que él dijo, yo creo que si me ponen a jugar en el Madrid una temporada entera, delantero, yo meto algún gol en primera división. No sé si recuerdas eso, que dijo cualquiera de nosotros, no sé si dijo cualquiera de nosotros, pero un futbolista amateur lo pones en primera división a jugar los 90 minutos en un equipo grande todo el tiempo y un gol por lo menos marcarías. Aparte exige titularidad indiscutible y no ser cambiado. Claro, porque galones que no se ven en el Madrid desde Cristiano Ronaldo, tal vez. Sí, ni siquiera Mbappé, pero claro, su teoría es de que estás mucho tiempo ahí en el área, alguna te tiene que caer a puerta vacía o lo que sea,
y marcas gol, ¿no? Y tú, por lo que fuera, no diste mucha credibilidad a este asunto. Y eso quedó ahí. Yo dije, eso sí, yo te apoyaba en esto. Y al día siguiente me escribió el Carlos y me dijo, no se lo digas a Javier, pero perdimos 9-2. O sea, perdimos 9-2. Es decir, como que si te lo digo, ya su idea de que metería un gol en primera división estando ahí para empujarla pierde fuerza, ¿no? Pero le dije, tranquilo, que no se lo digo. O sea, no se lo digo. Y así ha sido, no sé. Yo creo que sí que metería un gol, en primera, si estaría ahí. Es verdad que el VAR dificulta el asunto, aunque si me dejaran tirar los penaltis... Que dices que eres víctima del VAR, tú. O sea, que tú, que eres que Inzaghi y tú os aprovechabais bien de la barrera, del fuera de juego, y que las cámaras os han perjudicado, ¿no? Vale. Lewandowski y yo somos las grandes víctimas de la ciencia pura, la ciencia elevada a su máxima expresión, que es el videoarbitraje. Pero, hombre, si te dejaran tirar todos los penaltis, yo eso sí que creo que metería de 10 penaltis, metería más del 50% a Courtois. Yo es que creo, además, claro, yo nunca he tenido oportunidad de jugar contra un portero de mucho nivel. Nunca he podido chutar a alguien que digas, este portero es de altísimo nivel. Y yo creo que eso te tiene que te cambia mucho la percepción. Ya. Bueno, yo metí un penalti a uno que luego jugó en Segunda División B. ¿Eso sirve como prueba? No sirve como prueba, ¿no? No sé. Tengo un amigo mexicano que en una cosa tiene como familia alemana y no sé qué, y en una cosa que con un despacho de abogados le invitaron a una cosa en Alemania y jugó un amistoso contra Manuel Neuer cuando Manuel Neuer estaba en el Schalke, casi filial, y perdieron 12-1 o algo así, pero él metió un gol, fue el que metió el gol a Neuer, y lo cuenta todos los días en cualquier ambiente, en el trabajo, de copas, tal. Él cuenta que marcó un gol a Manuel Neuer. Vive de eso ya. Hombre, pues no puedo reprocharle nada, porque si yo cuento que le marqué un gol a uno que jugó en Segunda División B, luego Marrama se llamaba, creo que se llama Marrama, Carlos Marrama, pues imagínate si yo marcara a Neuer, elevo la cifra de penaltis que puedo marcar a Courtois a 8 o 9, sin duda. Pero bueno, quizá para terminar, Javier, podemos tirar de dos secciones clásicas de los últimos. Una es alerta lasazo, porque Fulham Cataluña nos avisó de un intento de lasazo en un partido del Derby County este fin de semana. O sea, es un dato muy importante. Uno intentó marcar como Mikel Lasa desde el centro del campo, algo que sí consiguió, y creo que no te comenté, un jugador del Nàstic de Tarragona en Copa. Marcó un golazo desde el centro del campo, uniéndose a esta iniciativa del fútbol mundial de homenajear el lasazo a los 30 años de su existencia, ¿no? de aquel gol. Y siguiente sección, gol cantado, una sección que está teniendo mucho éxito. O sea, está teniendo tanto éxito que no damos abasto, está muriendo de éxito, como tantas cosas en la vida, Javier. Y hoy te quería comentar una recomendación doble que nos hace Sara GG, que nos ha enviado dos canciones, dos temazos, realmente. Una es una canción de Mira Paula, titulada CR7. No sé si la has escuchado, pero no. Es una fantasía de temazo que dice cosas como: de mayor quiero ser Cristiano Ronaldo, yo sé que no te gusta, que te da mucho asco, pero es muy bueno y tal. Me gusta mucho la canción de Mira Paula, se llama CR7. Y también nos pasa la canción Cambios de Humor de Camellos. Esta es una banda más conocida, quizá. Que quizá Camellos ya sea un homenaje a Sergio Camello, del Rayo Vallecano, el nombre. Me gusta pensar eso, aunque claramente no.
Y en la canción Cambios de Humor, pues hay una referencia final a Luis Figo, que está bien. Dicen Luis Figo, te van a tirar una cabeza si vuelve a pasar, no sé qué. Está un poco con calzador, porque de fútbol tiene que ver muy poco. Bueno, pero a mí a veces me gustan incluso más cuando es una referencia muy rápida y momentánea y no vuelve a salir nada más eso. Pero me gusta ese guiño al mundo del fútbol. No tiene que ser toda una canción temática alrededor de un partido, de un futbolista o algo así. Me gusta esa pequeña referencia. Más la canta José L. Santiago con ellos, con Camellos. En el momento que Cambios de Humor, me gusta el cambio de humor de mal a peor. Es muy mío, ese cambio de humor, de mal a peor. Y nada, son las recomendaciones que, como siempre, nos gusta apuntarlas al final, Javier, para que ahora nuestros oyentes puedan buscarlas y escucharlas. El otro día estuve viendo a los chicos de Alcalá Norte en directo y hubo dos cosas que están relacionadas con esto que me acabas de contar. Una es alerta al asazo porque un chico en mitad del concierto sacó un móvil con la cara de Mikel Lasa enseñándomela desde la distancia. Te creo porque me enviaste foto de ese momento. Sí, te envié foto efectivamente para que te creyeras que es casi como ver un UFO, ¿no? Ver un ovni, ¿no? Pues en mitad del concierto, eso. Y luego cantaron una canción que hablan de ¿acaso crees en Dios? ¿No? Hablan de Cristiano Ronaldo y demás, con ¿por qué los brazos en cruz? ¿No? Dicen, ¿no? ¿Por qué los brazos en jarra? ¿No? O algo así. Y en el concierto, que estuve con ellos y demás, hicieron la pequeña versión, el pequeño guiño a mí que decían, ¿acaso crees en Dios, Tony Cross? Que yo creo que fue lo que les dije que cantaran cuando se retiró. Era un concierto y que Rivas, el cantante, de vez en cuando la cantaba. Entonces, el otro día en Córdoba, que estaba yo ahí, me hicieron ese pequeño guiño a mí. Y a los oyentes de los últimos de la lista, porque ya te lo había comentado por aquí también. Así que sí. Estas dos referencias últimas. Podría saber. Este podcast realmente va de hablar de Cross y Lasa desde la perspectiva más distinta posible en cada episodio, ¿no? Porque al final siempre acabamos en esas dos cosas. Ya, aproximaciones imposibles, vamos a llamarlo. Sí. Correcto. Podrías haber aprovechado para ir al Córdoba Castellón del domingo a la hora de comer, que era buen plan, Javier. No sé si... ¿Qué hizo el Castellón? Pues sí, hizo empatar a 2. Se fue al descanso 0-2, jugando muy bien, y luego jugó peor, jugó muy bien el Córdoba y empató a 2, pero bueno, partido... El Racing sigue intratable en la cabeza del liderato de la segunda división, pero luego está muy comprimido en los siguientes puestos. Sí, creo que hubo en segunda división 3 empates a 2. O sea, es que se habla poco de la segunda división. Hace unos años era un poco tostonazo, o sea, hay que reconocerlo. O sea, hace una década o un poco más. Y ahora es que hay equipos que juegan muy bien. Los 4 equipos que han subido, Castellón por supuesto, el Depor, el Málaga con sus limitaciones quizá, pero que también busca la portería rival, el Córdoba, son 4 equipos que juegan muy bien y han elevado mucho el nivel general de la competición. Y yo... ¿Crees que podríamos hacer un mundial? Hombre, molaría. Con jugadores que no participan en el mundial. Hombre, el Depor tiene... En el otro mundial. El Depor tiene ahora... Que son a su vez los que no participan en el otro mundial. Yo te digo que el Depor tiene, además de Lucas Pérez, tiene ahora toda la generación esta que ganó, creo, la Champions Juvenil esta que se juega. Sí. Con Jeremai a la cabeza, que ahora tienen varios equipos de segunda división, tienen el problema de que hay convocatorias internacionales y se les van jugadores, ¿no? Ya sean la sub-21 o absolutas, ¿no? Que si realmente es como dicen, la 7ª Liga de Europa, dicen, no, la 8ª por ahí, pues habría que plantearse quizá también parar en estas ventanas. Pero te digo que hay jugadores muy molones de ver en segunda división prácticamente en todos los equipos, ¿eh? Y recomiendo este fin de semana, que no hay liga en primera, pues si la gente quiere ver fútbol,
Tiene a Doña Segunda ahí esperando. Pues Enrique, te mando un abrazo enorme a ti y a los oyentes que, como sabes, es lo mejor que tenemos. Un abrazo, Javier. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.